Finalizamos esta maratoniana sesión. Vamos a abusar de nuevo de su paciencia y de su aguante y terminamos con una temática que yo creo que nos va a gustar mucho a todos, especialmente a los madrileños. Es a cargo del doctor Alfonso Martín Flórez, director del Museo de San Isidro y además una de las personas que más sabe y que mejor conoce el templo de Devot. El título de su ponencia es El templo de Devot, una recreación egipcia en el corazón de Madrid. Creo que es un monumento muy interesante, probablemente la mayor parte de los madrileños que están aquí lo conocen, por supuesto los egiptólogos y aficionados. Creo que es un monumento muy bonito, ¿no?, que debemos cuidar y que debemos conservar. En mi condición particular es un monumento que me gusta mucho, ¿no? Y yo creo que lo he contado alguna vez, por lo menos en el museo cuando he ido. Yo como madrileña no había estado nunca en Madrid y durante unas colonias estas inglesas con 12, 13 años me llevaron de excursión al templo de Devot y me encantó. Y de hecho volví a mi casa indignada diciendo que por qué no me habían llevado antes, ¿no? Creo que es un monumento muy bonito, ¿no?, que tiene sus complejidades, ¿no?, de conservación, pero que debemos disfrutar. Así que muchas gracias, Alfonso. Sí, perdón. Muchas gracias a todos por haberme invitado a participar en este seminario con un tema, bueno, espero que sea de vuestro interés. No soy el director del Museo de San Isidro y no quiero serlo. Déjame, llevo el templo de Devot solo y trabajo también en el Museo de San Isidro. Muchas gracias. Bueno, la intervención que tengo planteada aquí era un poco hablar del proceso por el cual el templo de Devot llega a ser el elemento, el monumento, el edificio que hoy conocemos y que hoy todos podemos ver si nos acercamos a la calle Ferraz y a los jardines del templo de Devot. Un edificio que ha ido cambiando, bueno, que ha cambiado las funciones que tenía originalmente, y eso también me lleva a tratar, un poco ya al hilo de lo que era la temática de este seminario, el tema de la autenticidad de los monumentos arquitectónicos en este caso. Bueno, en noviembre de 1959, un comité de expertos integrados por arqueólogos, egiptólogos, arquitectos, expertos en restauración, había un grupo bastante selecto, realizaron un viaje de 11 días visitando los templos que iban a ser afectados por la inmersión, por su inmersión bajo las aguas del lago Nasser que se iba a producir tras la construcción de la presa de Asuán. A lo largo de esos 11 días que dura el viaje, a lo largo de toda la Nubia, los expertos terminaron consensuando en sesiones de tarde un documento que recogía las premisas o establecía las premisas generales por las que deberían basarse las actuaciones de rescate y salvamento de los templos afectados. En general, las bases de todas estas actuaciones, las bases generales que establecieron en el documento de los expertos, estaban basadas principalmente en las teorías que en ese momento circulaban, no eran propias de la profesión de la restauración y de la restauración arquitectónica, del restauro científico. Dentro de ese marco, pues la idea de desmontar monumentos y de trasladarlos a unos lugares diferentes de donde fueron construidos, pues era algo bastante poco ortodoxo. Pero en el caso del Valle del Nilo, en su paso por Nubia, era del todo inevitable si se querían salvar finalmente esos monumentos. Sin embargo, se coló además, y además enseguida, en una de las primeras sesiones, se coló otro concepto o otro aspecto que en modo alguno tenía que ver con la conservación arquitectónica y sí con el uso turístico que ya se preveía
que tuvieran esos monumentos. Aunque el planteamiento inicial lo hizo Emery, que formaba parte del comité de expertos, la iniciativa más bien debió partir del gobierno Agid. Y a través de ella se decidió que los templos que debían ser desmontados se concentraran en unos pocos lugares. En principio eran 2, finalmente se decidió que fueran 3 lugares a manera de museo, ellos lo llamaban a manera de museos al aire libre, que eso dignificaba más la maniobra, a lo largo del Valle del Nilo en Nubia, de forma que así fueran mucho más asequibles a los turistas que pudieran viajar por el lago Nasser en el futuro. En palabras, por ejemplo, de Lucía Laís, una arquitecta que estudió todo este proceso de desmantelamiento y de reconstrucción, se trataba toda la operación de un enorme proyecto de rediseño del desierto nubio. Vamos allá. Un proceso por el cual una serie de instalaciones templarias, de monumentos que estaban situados aproximadamente a distancias similares, fueron redistribuidos principalmente en 3 lugares, en Nueva Calapsa, al lado de la presa, del comienzo de la presa, en Nueva Amada, en Nueva Segua, aparte de Abu Simbel y Filé, que eran sitios intocables. Esos 2 templos debían quedar básicamente en los lugares donde habían sido construidos. Con idéntica finalidad económica, pero en este caso la de fomentar generosas aportaciones de fondos para la campaña, Egipto destinó 5 templos, que al final también fueron 4, más la puerta de Calapsa, para ser regalados a aquellos países que más cantidades de fondos entregaran para la campaña de salvamento. Los templos en cuestión eran los que ustedes ya conocen, Debod, Tafa, Dendur y El Esilla. El desmontaje del templo de Debod se realizó se llevó a cabo durante los meses de agosto y principios de septiembre de 1960 y sus sillares fueron trasladados a Elefantina, donde fueron depositados en unos almacenes al aire libre. Aquí los tienen ustedes. En esta zona del fondo, estos del primer plano son los sillares del templo de Dendur. En 1970, después de acordada, luego de una larga negociación, la entrega del templo de Debod a España y resueltos los flecos económicos y diplomáticos que todavía quedaban, los sillares abandonaron definitivamente Egipto para trasladarse a España y ser depositados en el solar del antiguo cuartel de la montaña en la ciudad de Madrid, que había sido la designada por el gobierno para acoger el templo. El solar, en ese momento, era un enorme descampado, propiedad del Ministerio del Ejército, estaba situado entre el Parque del Oeste y la Plaza de España, donde subsistían apenas algunas construcciones, algunos bloques, algunos barracones y sobre todo varias pistas de deportes que solían ser utilizadas fundamentalmente por los colegios y en general por los vecinos del barrio. Desde unos años antes, este plano es de 1968, ya desde unos años antes el Ayuntamiento de Madrid estaba interesado en la urbanización de toda esa zona y en la urbanización concretamente de ese solar. Y en ese sentido, pues la elección como lugar para la instalación del templo, pues quizás no pueda separarse del todo de ese interés urbanístico que el Ayuntamiento de Madrid tenía en esa zona, en ese solar. De hecho, los trabajos de ajardinamiento y de anastilosis de los restos entregados por Egipto se acometieron casi de inmediato de la llegada del templo. El templo llegaba en julio de 1970 y esta foto es de noviembre de 1970, donde ya se han
ya se han excavado los cimientos del templo, se han construido los vasos para los estanques y se ha remontado prácticamente los sillares entregados. Probablemente la causa sería que, si bien había sido cedido el solar, todavía existía resistencia, y de hecho existen algunos documentos, de cierta resistencia en algunos ministerios o incluso en presidencia del gobierno por el uso o la cesión de ese solar al ayuntamiento. En diciembre de 1970, apenas 6 meses después de llegado el templo de Devoz a Madrid, el aspecto que presentaba la zona era completamente distinto. Se habían ajardinado, se habían construido los estanques, se había remontado el templo en los sillares, en la ruina o en los sillares que habían sido entregados a España. Para el ajardinamiento y la ambientación de todo el conjunto se plantaron varias especies de palmeras, palmitos, yucas, agaves y otros arbustos de climas áridos, dando como resultado un conjunto, no necesariamente son egipcios, de hecho prácticamente ninguno procede o tiene relación con Egipto, pero daba el resultado, era lo importante, y el resultado pues era sumamente evocador. El diseño de los 2 estanques para completar ese ambiente nilótico pues está en esa misma línea. Este es el aspecto que tenía la panorámica general de cómo estaba el templo en ese diciembre de 1970. E incluso, pues no sé, pues ya para que no faltara un perejil en toda esa salsa, pues el día de la inauguración de los jardines se hizo traer de la Casa de Fieras, todavía la Casa de Fieras, del Retiro, pues 3 ejemplares de dromedario para que posaran por los alrededores del templo. No obstante, tras el remontaje de los sillares originales, no sabemos muy bien si en principio se querían, bueno, yo por lo menos no tengo datos, si la intención de completar el templo es anterior a todo el proyecto o fue una decisión que se tomó posteriormente y sobre la marcha. El caso es que hemos visto en las diapositivas anteriores que el templo estaba remontado en la ruina que se nos fue entregada, pero en 1971 se decidió en una segunda fase de trabajos completar las partes faltantes, los elementos que faltaban, con el propósito, primero, de proteger la estructura original, fundamentalmente techándolo y reconstruyendo sus fachadas norte, sur y este, y por otra parte dar una mayor legibilidad, facilitar la comprensión de lo que era un templo, en este caso de un templo tolemaico. El resultado de esta actuación fue algo nuevo, fue ya no la ruina que veíamos antes, una ruina arqueológica que veíamos al principio, sino un edificio, una estructura cerrada, una estructura cubierta, una estructura dotada interiormente de todas las instalaciones necesarias para funcionar, luz, agua, aire acondicionado, incluso tenía una somera, museografía, sobre todo en la parte superior. Un edificio diseñado para la nueva función que iba a tener en adelante, la de un monumento visitable. De la ruina consolidada, que teníamos, por ejemplo, en 1906-07, cuando termina su actuación Barsanti en el templo de Devoz, pasamos a algo completamente diferente, a un edificio funcional. El logro, desde mi punto de vista, esto ya es una opinión, porque tampoco tengo datos para corroborarlo, el logro fue tan importante, tan redondo, nos quedó tan bien, y es verdad, que incluso podemos ver cierto grado de influjo o influencia a la hora, por ejemplo, de diseñar otros templos, concretamente el templo de Endur. Obviamente
teniendo en cuenta las envidiables diferencias que hay entre uno y otro, sobre todo respecto a su nivel de protección y a la cobertura de su producción. Incluso más asombroso todavía, el templo de Devoz, ya en Madrid, y con esta imagen que teníamos, fue incluso asumido por las propias poblaciones nubias de origen. En esta especie de Nubiatown que hay en Hombós, en donde están distribuidos más ordenadamente y por barrios los habitantes, bueno, ahora ya los descendientes de los habitantes que fueron expulsados o trasladados, mejor, de la presa y reubicados, unos en Sudán y otros en Egipto. Bueno, pues en esta parada justo a la entrada del cuartel o de la zona en donde estaban los habitantes de Devoz, los devotís, nos encontramos con una imagen como esta. Un cartel en el que el templo que representa, el templo de Devoz, no es el templo que pudieron conocer estos habitantes en 1960 o antes, que era parecido a lo que hemos visto antes, de 1907, una ruina que no tenía vestíbulo, que las muros, las fachadas laterales también estaban perdidas. No, lo que ven, lo que asumen y representan estos habitantes antiguos habitantes de Devoz es el templo, pero en su forma madrileña, en su imagen madrileña. Salomé Zurinaga decía en una entrevista, en un artículo que le leí, que nos habíamos apropiado de la memoria cultural de los nubios. Bueno, pues sí, nos hemos apropiado de la memoria cultural de los nubios, la hemos reelaborado y ahora resulta que se la hemos pasado y que la han aceptado también, no como suya. Bueno, la decisión de reconstruir esas fachadas y la cubierta, y se tomó fundamentalmente con el fin de proteger las capillas internas del templo, originales, incluso algunas decoradas, y fue una decisión perfectamente aceptable, perfectamente legítima y adecuada. Teníamos información, había información gráfica suficiente como para saber perfectamente cómo está cerrado, sobre todo la fachada del templo. Hay algún detalle sobre la fachada norte, pero bueno, sin mayor trascendencia. En cuanto a la edición de elementos, los sillares de Salamanca, los sillares de Villamayor, en fin, el criterio de legibilidad con el que se actuó, eligiendo un tipo de sillar con un tipo de entonación, un tipo de tonalidad distinta a la original nubia, también fue perfectamente adecuado y también fue... No hay gran pega que ponerlo. Pero en cualquier caso el templo, visto las diapositivas anteriores, lo que ya es percibido no es como la ruina arqueológica que nos fue entregada, sino como un edificio completo, donde ya es muy difícil a veces discernir qué es lo antiguo y qué es lo moderno. El problema de la tonalidad es que con el tiempo la pátina tiende a homogeneizarse y hay zonas en el templo en las que si no lo conoces a veces dudas de cuál es el origen del sillar en cuestión. En este sentido, por ejemplo, no es extraño que el templo esté categorizado como inmueble. Es una ruina trasladada de Egipto a España. Sin embargo, en los catálogos urbanísticos o en la propia declaración de bien de interés cultural, el templo es un inmueble, es un edificio funcional. Concretamente en la declaración de bien de interés cultural sí que se distinguen las partes antiguas de las partes añadidas, pero sin embargo el nivel de protección se otorga a todo el conjunto. Lo original, lo que procedía de Rubia, más toda la estructura añadida, toda la reconstrucción realizada en Madrid. Y este tema es el que me lleva a plantear o a comentarles el concepto o el nuevo concepto, la nueva interpretación sobre la autenticidad. La autenticidad de los monumentos es un tema que
se viene discutiendo ya desde hace bastante tiempo en foros, en reuniones, incluso hubo una conferencia internacional dedicada a este tema. La mención sobre la autenticidad, la primera mención sobre la autenticidad aparece en la Carta de Venecia de 1964. No es que antes no se planteara la autenticidad de los monumentos, de hecho, desde la escuela de Ruskin, la escuela romántica de Ruskin, la escuela historicista de Viollet-le-Duc, en el fondo estaban tratando sobre un concepto particular de cada uno de los seguidores de lo que es auténtico y de lo que debía conservarse y cómo restaurarse de los monumentos. Pero la palabra autenticidad no aparece así explícitamente hasta la Carta de Venecia de 1964. Con un problema, la Carta de Venecia, como suele ocurrir con todas las cartas y todas las grandes declaraciones internacionales, son ambiguas. Los monumentos deben transmitirse con toda la riqueza de su autenticidad. ¿Pero qué es la autenticidad? ¿A qué autenticidad nos referimos? Seguidores del restauro científico, básicamente los valores que estaban, o la teoría que estaba detrás de esta carta, pues podían llegar a situaciones como, por ejemplo, la de Cesare Brandi, cuando en la teoría del restauro establece que, bueno, es que si un monumento es desmontado y un monumento es reconstruido en otro lugar, es falso. Aunque lo esté construido y reconstruido con los propios materiales originales del edificio original. Perdona, Isabel, si quiere, no pasa nada. Sin embargo, este sentido de la autenticidad, este concepto de la autenticidad, muy pronto fue puesto en cuestión o discutido por otros movimientos o por otros representantes contrarios al restauro científico, que incluso ya habían superado todas estas teorías de documentar, no intervenir en exceso, incluso no intervenir si es necesario sobre el bien. Principalmente esa oposición pues, viene por una parte por el lado de los arquitectos, que veían muy limitadas sus actuaciones en las intervenciones de restauración, pero también y sobre todo por la incorporación al mundo de la restauración y en general a las reuniones internacionales de representantes de otros países en donde la autenticidad tiene otro sentido. Un sentido más relacionado con el patrimonio inmaterial. O sea, nosotros veíamos en la Carta de Venecia, todo el mundo entiende que autenticidad se refiere a la autenticidad de los materiales con que está construido el objeto. En cambio, para otras culturas, japoneses, en general en el Oriente Asiático, pero también en África, zonas de América, la autenticidad no está tan relacionada con el material con que están hechos los objetos, sino con el mantenimiento de la propia función de los objetos. En Nara, que es el texto al que tienen en la espalda, precisamente una conferencia realizada a instancias fundamentalmente de Japón se llega a establecer efectivamente que los juicios, la autenticidad es relativa. No puede tener criterios fijos. No es lo mismo la autenticidad para Europa o para la cultura europea que para la cultura nipona o para determinadas culturas, por ejemplo, del centro de África. Y que para tener en cuenta o basar los juicios de autenticidad a la hora de conservar, había que tener en cuenta una serie de fuentes, una serie de valores que básicamente están aquí expresados: concepto, forma, materiales y sustancia, uso y función, tradición y técnica, situación de emplazamiento, espíritu, sentimiento. Otros, ya ahí empieza la vaguedad, otros que pueden ser internos o externos a la obra. El caso es que ya no teníamos, después de Nara, ya no queda muy claro cuál es el valor de autenticidad de los objetos, sino que en cada caso habrá que estudiarlos uno a uno y tener en cuenta cuáles son esos valores que deben ser conservados. Lo mismo ocurre en Cracovia. La siguiente carta, en 2000 Cracovia, pues vuelve a incidir en que
no es absolutamente fijo los criterios para definir la autenticidad y, si bien hay que mantenerla, es la suma de una serie de características sustanciales históricamente determinadas, que es un saco en donde podemos meter bastantes temas, ¿no? De acuerdo con estos dos últimos textos, Nara, Cracovia, pues en realidad la autenticidad del monumento ya no se basa exclusivamente en esa materia constitutiva, en el sillar original, traído de Nubia, o en la cerámica, en el fragmento de cerámica excavado, etc., sino que los valores, sino más bien en aquellos valores que el monumento encarga y que pueden ser culturales, la identidad, pueden ser educativos, pueden ser sociales, pueden ser políticos, pueden ser económicos, funcionales, por ejemplo. La autenticidad, por ejemplo, para Antonio González, un arquitecto que es representante de esta línea muy importante en España, pues por ejemplo la autenticidad estaría determinada por la triple condición de un monumento como documento, como objeto física y funcional, y como un elemento significativo en sus colectividades, en las sociedades en las que se enmarca y en las que está construido. Si aplicamos los criterios de la restauración crítica que se expresaban, por ejemplo, en Atenas, se expresaban en Venecia, en la Carta de Venecia, o los que habíamos citado de Brandi, pues el templo de Debod, que es un monumento reconstruido totalmente a partir de las propias piedras originales que nos fueron entregadas, pero completado, y también completado con otros materiales para darle una mayor legibilidad y proteger al monumento, pues sería fácilmente clasificado como un falso histórico, lo que decía Brandi, básicamente. Independientemente de a qué responda esa reconstrucción. Recobrar espacio, la función bellezas perdidas, proteger restos originales, sería un falso histórico. Pero si adaptamos el enfoque de Nara, o el enfoque de Cracovia después, la falsedad no se juzgaría por la originalidad de los materiales empleados, sino por su fidelidad formal, espacial, mecánica, a la estructura, a la esencia originaria del edificio. Es decir, forma, espacio, sistema, estructura, también materiales, texturas, pueden ser tenidos más auténticos independientemente de que los materiales sean antiguos o sean más recientes. En palabras, estoy citando, bueno, no estoy citando, pero estoy recogiendo ideas de Antonio González, en palabras de este mismo autor, y estas están publicadas, pues por ejemplo, cubrir de nuevo el Partenón, recuperar su policromía, se puede antojar como un falso histórico. De hecho lo es. Aquí tenéis el Partenón de Nashville y no creo que a nadie se le ocurra utilizar otro término, que bueno, pues una reproducción, una copia muy graciosa, muy interesante, pero no deja de ser un falso histórico. Sin embargo, para este mismo autor, mantener el Partenón al descubierto, sin formar, sin cerrar sus volúmenes, sin cerrar sus espacios, mantener sus mármoles blancos, desnudos, es un falso arquitectónico. Y para estos autores, por lo menos para este autor, pero en general está bastante compartido, un falso arquitectónico es menos auténtico que un falso histórico. Si lo aplicamos al templo de Debod, pues resulta que lo que había en Nubia antes de que se desmontaran, bueno, en este caso antes de que interviniera Barsanti, pero bueno, antes de que se desmontara, se trasladara a Elefantina y se trasladara a Madrid, donde fue remontado, eso sería un falso arquitectónico. Mientras que lo que tenemos en la actualidad, cubierto, un resultado excelente, pero no dejaría de ser un falso histórico. Pero según esta valoración, resulta que el falso arquitectónico es menos auténtico que el falso histórico que tenemos a la derecha. Esta referencia y es por lo que traía todo esto, esta referencia a la autenticidad de Debod se planteó en una reunión sobre la conservación del templo que tuvo en Madrid hace 4 años, hace 5 ya, en el 2018.
Fueron varios los intervinientes, casi todos los intervinientes, algunos de nosotros estuvimos en esa reunión y lo recordamos, fueron varios los intervinientes que hicieron referencia a esas nuevas funciones, a esos nuevos valores que ha asumido el templo desde su instalación en Madrid, a su resignificación en la comunidad en la que está instalado, por la cual se ha integrado en el paisaje cultural madrileño, se ha convertido en uno de los iconos de la ciudad, se ha apropiado, como decíamos antes, del conjunto del templo por parte de los habitantes que lo han incorporado a su memoria colectiva. De todos ellos, precisamente quien más énfasis hizo fue Antonio González, que estuvo presente en aquella reunión, para el cual el templo fundamentalmente ya es un monumento madrileño. Tiene una historia nubia, que no se puede renunciar, o a la que no se puede renunciar, pero el monumento es madrileño. Y a partir de ya, desde que se instaló, el monumento estará ligado siempre, estará vinculado siempre a la ciudad y a los ciudadanos que lo han acogido e integrado. Es verdad, las campañas del Ayuntamiento de Madrid, cada 2×3 sacan el templo de Debod como elemento icónico. En el barrio, si os pasáis por allí, pues tenéis, todo se llama Debod, o en todas partes veis fotografías de sus portales o del conjunto. Esos valores documentales, es verdad, forman parte ya de los valores paisajísticos, de los valores de uso colectivo, del entorno en el que están situados, de la ciudad de Madrid, en definitiva. Y su autenticidad, que era lo que íbamos, la autenticidad del templo de Debod tiene que ser juzgada, según este autor y según expresó en aquella reunión, tiene que ser juzgada en función de todos esos nuevos valores. En 1970-71 se tomaron una serie de decisiones para proteger el templo, para hacerlo más legible. Se cubrió, se reconstruyeron las fachadas y se hizo y dio como resultado la existencia de un nuevo edificio con nuevas funciones, visitable, monumento visitable, museo en la actualidad. Además, como hemos visto, se le dotó de un entorno atractivo, evocador e interesante, que ha concitado la atracción tanto de madrileños que pasan tardes y tardes y noches en el templo de Debod, y también de los visitantes que llegan a la ciudad. La recreación paisajística, la recreación egipcia del parque, y volvemos al título, el estuche, entiendo yo, a diferencia de lo que decía Antonio González, que aunque se haya consolidado en el ideario, en el imaginario, en la visión de madrileños y de no madrileños, no puede hacerlo de tal forma que amenace con destruir o conservar, por lo menos preservar, la joya que hay en su interior, que es realmente lo que merece la pena conservarse. El próximo otoño, dentro de 4 o 5 meses, vamos a volver a tener una nueva reunión aquí en Madrid con más arquitectos, más expertos, más arqueólogos, en fin, para determinar finalmente cuál va a ser las medidas que se van a adoptar para la conservación del templo de Debod. Probablemente, porque ya pasó en la anterior y en la anterior a la anterior, volvamos a tener posiciones o posturas respecto a la conservación similares a las que he comentado en esta intervención. Esperemos, tenemos todavía esas 2 reuniones para intentar convencer a los que finalmente tomen las decisiones sobre el futuro del templo de la necesidad de encontrar un punto de acuerdo en el que, sin sacrificar sustancialmente los nuevos valores del conjunto, que pueden ser perfectamente asumibles, sí que se asegure la conservación y la preservación de los restos originales del templo, que, en definitiva, es la auténtica causa del proceso que llevó a su instalación en la ciudad de Madrid. Pero, como ya llevo algunos años en esto, me temo que para ello
va a ser necesario una buena dosis de superpoderes. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien más quiera intervenir? Sí, por ahí. ¿Sí? Hola. Pues nada, yo quería preguntar si este templo es ya para siempre para Madrid. Sí, si es para siempre ya para Madrid o es un préstamo, no sé. Bueno, nada es para siempre, ¿eh? Eso vaya por delante. En principio la cesión, la donación, se hace al Estado español, ¿eh? Igual que la donación de los otros templos se hicieron a los estados, a la República de Estados Unidos, al Reino de Países Bajos o a la República Italiana. Dentro de cada uno de los países se establecieron distintos sistemas para elegir cuál era la sede definitiva de los templos donados. En el caso de Dendur en Estados Unidos es conocida, se presentaron muchas candidaturas, hubo un comité vicepresidencial para la elección de candidatos. Fundamentalmente se basaron, la toma de decisiones se basó en criterios, en principio, de conservación, y el asignado fue el Metropolitan de Nueva York, en detrimento de otra opción mucho más apoyada políticamente, que era el Smithsonian y la ciudad de Washington. En Italia no hubo... Bueno, sí, en Italia estaba claro que iba a Turín porque estaba en la base de la recuperación. Pero en Turín el destino definitivo era el templo, era el Museo Egipcio. Y en cuanto a Países Bajos tampoco ocupó muchas dudas. El destino final era el Museo de Leiden. En el caso del Templo de Devoz se presentaron diversas, hubo varias propuestas. La decisión final la tomó el Consejo de Ministros, concretamente Presidencia del Gobierno, y en esta ocasión, aparte de las decisiones, las simpatías o los intereses que pudiera haber en que el templo estaba en Madrid, había también una razón económica. Bueno, en realidad la hubo en todas las estrellas. Las ciudades que se encargaran, que fueran destinatarias de los templos o que acogieran a los templos, también se tenían que hacer cargo de los costes económicos que suponía los fletes, traslados, etcétera, y por supuesto las reconstrucciones en sus lugares de acogida. En el caso además del templo de Devoz, a esos gastos había que asumir una parte no poco importante de dinero que el Estado español se negaba ya a poner para conseguir el templo. Al final, como dije antes, hay una parte económica en este tema de las donaciones, con lo cual el resto de las peticiones que se hicieron, Almería, Elche, por ejemplo, a todas se les pasaba lo mismo, el presupuesto, y el presupuesto era un presupuesto bastante importante. En cuanto a tu pregunta, si se puede quedar o no quedar, pues en principio... Egipto puede decir, bueno, pues ya para acá. Decirlo lo he dicho, ¿eh? ¿Ah, sí? Hace un año. Éramos testigos, ¿verdad? Decirlo lo dijo. Pero, a ver, es un proceso que iría a un tribunal penal un tribunal internacional que, todos sabemos que puede ser eterno y, y realmente tendría que demostrarse que no se están haciendo las cosas o que no hay tiempo para hacer las cosas, en fin. No sería fácil, pero se puede hacer. De todas maneras, hay otros caminos entre medias. Quiero decir, en un caso de abandono, de incuria muy, muy graves, la donación es al Estado español. Es decir, que el Estado español todavía tiene o puede tener mecanismos para obligar a tomar las medidas que se crean necesarias para la conservación del templo. O, en este caso, del templo. Sí. Gracias.
Hola, buenas. Muchas gracias porque ha sido interesantísima la presentación, me ha encantado. Una preguntita, ¿su opinión personal de cubrir o no cubrir el templo? Sí, mi opinión personal es que pues es la contraria a la madre que ve a su hijo en el desfile militar con el paso cambiado y dice aquello de que mira a mi hijo qué bueno es, que es el único que lleva el paso. Pues eso me parece a mí, que todos los museos que recibieron o que han recibido, no solamente estos templos, porque hay otros edificios en museos, edificios egipcios, me refiero, mastabas, fragmentos de pequeños templetes, Oxford, han recibido templos, todos están en museos. Todos están en museos. Es verdad que no tienen las dimensiones del templo de Oz, pero todos están en museos. Y ahí además no tenemos ningún problema en cuanto al planteamiento de autenticidades. Cuidamos las piezas o les intentamos dar el tratamiento de conservación preventiva, sobre todo, que es lo más importante. El único que no lo hizo fue el caso de Madrid. ¿Cuál es mi opinión? Pues que deberíamos seguir el otro ejemplo. El ejemplo de Dendur, el ejemplo de Tafa, el ejemplo de Lesilla, el ejemplo de Oxford, el ejemplo de Alemania, de Berlín. Todos esos ejemplos en los que todos estos materiales, que además si salieron de Egipto, en el caso además de estos 4 templos, lo hicieron porque estaban en grave peligro de desaparición. Es un poco ridículo, si no vergonzoso, que resulte que estén en mayor peligro de desaparición en España o en los lugares a los que fueron, que en los lugares en los que estaban. O sea, que creo que debemos ir a una solución de protección integral y no de restauraciones repetidas en el tiempo que van disminuyendo los materiales, si bien con los criterios de Lara tampoco pasa nada, porque si el dintel nuevo aguanta lo que aguantaba el viejo, pues bueno, va, ya está. Nada. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues vamos a... Perdonad. Vamos a ser extremadamente breves y ceñirnos a los 2 minutos, que de hecho nos vamos a repartir entre mi colega Isabel Olves y yo misma. Simplemente, bueno, creo que han sido unas jornadas muy interesantes, desde mi punto de vista muy divertidas además, maratonianas, pero bueno, creo que hemos disfrutado. Ha sido un placer tener público presencial aquí, así que os agradezco el esfuerzo, ¿no? Porque a veces ese modo online nos vuelve como dones, ¿no? Entonces, muchas gracias a los que habéis venido, ha sido un auténtico placer. Gracias a los ponentes, a los participantes, a los que han hecho difusión y por supuesto, a la casa que nos acoge, que es el Museo Arqueológico Nacional. Así que muchas gracias. Pues yo con esta brevedad casi que no tengo nada más que decir. Simplemente como representante un poco del Museo Arqueológico Nacional del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo, muchas gracias a Antonio y a Inma por haber pensado siquiera en este tipo de conferencias y de jornadas. Gracias a todos los que han participado y desde luego a ustedes, esperando que sea la primera de muchas. Ahí lo dejo. Seguro que Esther ahora estará ya, ¿verdad?, pensando en alguna otra. Pero bueno, muchísimas gracias. Esperemos que lo hayan disfrutado y bueno, pues en cuanto estén los vídeos subidos, pues el resto del mundo lo podrá disfrutar ya a posteriori. Gracias por todo. Buen día. Hasta luego.